Si ustedes saben que Dios es santo, tiene que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Vamos a meditar hoy la primera lectura del día viernes 3 de enero 2024. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio. Todos aquellos hermanos que les gusta escuchar el Evangelio, les doy capítulo y versículo para que ustedes puedan andar conmigo o después cuando están en su tiempo de escuchar la palabra del Señor. Bienvenidos. Primera lectura de la carta apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 29, 3, 6. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tiene que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuán amor nos ha tenido el Padre. Es que, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejante a Él, porque lo veremos tal y cual es. Y todo el que tiene puesta a Él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado, quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a responder al Salmo 97. El Salmo 97, donde podemos responder, aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Aclamemos con júbilo al Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos, aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Aclamemos con júbilo al Señor. Aleluya, aleluya. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, 34. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel quien yo he dicho, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que el que sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posará sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo.
Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué excelente mensaje. Pobre los hermanos, los que aún no han podido ver cuál es el bautismo de agua o la sumergir. El bautismo se llama sumergir o el bautismo del Espíritu Santo. Algunos están todavía con el bautismo de sumersión, pero esto porque como no tiene magisterio, nadie les enseña y entonces se hace, cada quien hace lo que entiende, pues, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy importante, el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos desde nuestra niñez. Así de que aquí nos viene algo, después vamos a citar una cita bíblica del mismo evangelio, pero vamos a la primera lectura. Dice aquí, si ustedes saben que Dios es santo, tiene que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. A ver, si nosotros creemos que nuestro Dios es santo, definitivamente tenemos que practicar la santidad. ¿Por qué? Porque hemos nacido de Dios. Si no practicamos nuestra santidad, no hemos nacido de Dios, es lo que dice la Escritura. Pero ¿cómo vamos a nacer? El que nace del agua y del Espíritu tiene vida. Entonces muchos se equivocan en esto de, pues tiene que bautizar del agua y del Espíritu. No, Señor. El que nace, que ha nacido de Dios, cumple una santidad o practica la santidad. Esa santidad es aquel que siempre va buscando a Dios, comiendo en el banquete del Señor, y su santidad anda buscando siempre. Por eso dice la Escritura, sed santo como yo soy santo. El número 2 dice, si el mundo no lo reconoce, es porque tampoco no ha reconocido a él. ¿Sí? Si el mundo no nos conoce a nosotros que vivimos en una vida de cristiandad, vivir en la vida cristiana, pero la gente no les interesa, no les importa. ¿Esto qué significa? Es porque ellos no lo reconocen a Dios. Podrían reconocer, pero no han nacido de Dios. El que ha nacido de Dios, voy caminando al encuentro con Dios, voy a tener una vocación quizás, o voy a predicar el evangelio, o voy a orar por los demás, porque soy interesado en las cosas de Dios. 3. Se ha manifestado como seremos. Esto es un poquito más profundo, pero lo dejamos para otra oportunidad, porque necesita mucho tiempo. Número 4. Todo el que tiene puesto en él su esperanza, ¿qué pasa? Procurar ser santo. Si yo tengo la esperanza con Dios, si yo creo que el Señor me va a salvar algún día, ¿qué tengo que hacer? Mantener mi santidad. Procurar ser santo, como Cristo es santo. Si mi esperanza, que yo un día veré al Señor como dice un poquito más adelante o más atrás, porque el que tampoco dice, si el mundo no, vamos a ver, si se ha manifestado como seremos al fin, si sabemos que cuando se manifiesta vamos a ser semejante a Él, pero que veremos tal y cual es. Ahí está. Y entonces, si Cristo es santo, nosotros tenemos que tener la esperanza que tendremos que mantener una santidad nuevamente. Número 6. Todo el que comete pecado quebranta la ley. Aquí hay un problema difícil. Todo el que comete pecado quebranta la ley. Porque la ley, todo el pecado es quebrantar la ley. Por eso que Jesús vino y por eso dijo Dios, tanto amó Dios al mundo, envió a su Hijo único, para que todo aquel que crea se salve. ¿Por qué? Porque la ley no era
el que podía ser santo, no podía cumplir toda la ley. Entonces, dice el Señor, mandó y cambió la historia. Y por eso, hace poco, celebramos el acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque de ahí partió el mundo en dos, según dice Efesios, si no estoy mal, 4:14 o 4:13, donde dice, o 3:14, donde nos habla ahí, Él con su sangre dividió, o no, dividió, no, unió los dos pueblos, tanto Israel como los gentiles, como nosotros que estamos ya viviendo en el Señor. ¿Qué más nos dice? Entonces el pecado es un problema. El pecado no tenemos que llevar. Si llevamos ese pecado, estamos quebrantando la ley del Señor. Ni por más que diga usted que yo soy santo, yo me he practicado, yo estoy, pero si está todavía en el Antiguo Testamento guardando el sábado, quebrantando la ley del Señor. Así de fácil. ¿Por qué? Porque no cumpla los mandamientos del Señor. Por ejemplo, hay que bautizar desde niños, hay que estar en la misa, en la Eucaristía, hay que estar en el banquete del Señor. Habrá que hacer el ministerio de la reconciliación y todo lo demás que creemos que la Madre del Señor es virgen antes y después. ¿Qué más? Si sabemos ustedes que Dios se va a manifestar para quitar los pecados, si sabemos ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados. Aquí viene una cita bíblica del Evangelio. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29 dice claramente, Juan vio el Bautista, Juan, ¿cómo está? En aquel tiempo vio Juan el Bautista, Jesús que venía hacia él y exclamó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso dice acá, si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque Él no hay pecado. Por eso dice San Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Él no tiene pecado. Y eliminó el pecado todo aquel que cumpla la ley del Señor. Pero si no lo cumplimos, dice la Escritura, estamos quebrantando la ley del Señor. O sea, la ley. Dice, primero de Pedro, capítulo 2, versículo 22, nos dice algo importante. ¿Por qué? Porque dice, él no cometió pecado, ni en su boca se encontró engaño. Él no cometió pecado. Si sabemos que Él no cometía pecado, tiene la autoridad, tiene ahí sí la plenitud de que nuestros pecados puedan ser perdonados, pero tenemos que estar siempre en el misterio de la reconciliación, porque dice la Escritura, el más santo que puede haber peca 7 veces al día. Hay un problema difícil. Entonces, aquí está la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Todo aquel que permanece en Dios no peca. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros entonces? Es mantener firme. Es estar siempre atento. Cometí un gran pecado mortal. Voy a buscar el ministerio de la reconciliación al sacerdote para que el pecado sea perdonado. ¿Qué tengo que hacer? Buscar pedir perdón siempre al Señor. Señor, he pecado contra ti, como cuando confesamos, decimos nosotros antes de la Eucaristía, donde dice, yo confieso, mire lo que dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra, omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso te ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceda por mí ante Dios nuestro Señor. Aquí está la clave. Cuando nosotros pecamos, tenemos que rezar esto, pero con todo el corazón, para que nuestros pecados sean perdonados. Porque el Señor ya vino y entregó su cuerpo, entregó ese sacrificio con su cuerpo para el perdón de los pecados. Que el Señor los bendiga.